Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a su canal de Católicos Firmes en su Fe. Mi nombre es Anuar Tapias, los saludo desde Colombia y pido para su vida la presencia del Espíritu Santo. Hoy estamos nuevamente con un episodio sobre 10 preguntas sobre fe católica. Bienvenido, hermano Luis, Dios te bendiga. Así es, a tiempo para empezar este programa. Esta es una serie de programas en las que he contado con la oportunidad de traer invitados, personas que nos pueden compartir un poco de su experiencia, su conocimiento y su crecimiento en la fe en distintos temas. Hoy estamos ya en el capítulo número 14, así que las personas que estén interesadas en ver el resto de la serie van a encontrar distintos programas donde he tenido la oportunidad de invitar a diferentes hermanos. No mencionaré algunos para que puedan ver toda la serie. Hay laicos, ha habido sacerdotes, ha habido mujeres también que he podido invitar a este programa. Así que espero que sea un espacio de mucha bendición para todos. Te invito a darle like a esta publicación, a compartirla. Y hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Vamos a conocer muchas veces ese rostro de la iglesia que no tenemos claro porque nos quedamos simplemente con la visión latina de iglesia y todos creemos, muchos creemos que la iglesia es únicamente la parte latina. Así que hoy tengo el placer de invitar a mi hermano José. José, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias por decirle sí a esta invitación. No, gracias a vos primeramente por tenerme en cuenta. Esto es algo que ya nos debíamos hace mucho tiempo, por el hecho que vos ya sos el jefe de Católicos Firmes en su Fe, me diste la confianza también de administrar la página de Facebook con los artículos. Al mismo tiempo sé que sos un hombre muy activo en las redes y así como por ejemplo la apologética saltó de Facebook a YouTube porque hay una gran migración que estamos viendo de plataformas, sé que siempre te mantenés actualizado y gracias por darme la oportunidad de exponer y de ser representante de esto que es el cristianismo oriental por el simple hecho de que, bueno, estamos en Occidente, la gente que hoy conoce el cristianismo oriental es por migraciones, ¿tá?, de orientales o gente que se emparenta, como fue mi caso, ¿no? ¿Tá? Yo me convertí al catolicismo, me emparenté con una mujer oriental, me casé bajo el rito maronita. Entonces, claro, al estar adentro de ahí y bajo circunstancias que son excepcionales, ¿tá?, digo, la carga a la hora de, o sea, de la responsabilidad a la hora de hacer una posición es muy grande, porque sé que lo que yo diga, ¿tá?, va a llegar a mucha gente y también indirectamente, no oficialmente, pero sí indirectamente voy a hablar en nombre de mi comunidad en específico, que obviamente, aclaro, todo esto que las presentaciones que yo hago, la que vamos a hacer ahora, los sacerdotes de mi iglesia las ven, porque hoy como estamos en la época de los influencers, de los laicos y de la llegada masiva, nosotros sabemos que es una etapa que también está siendo muy conflictiva para la iglesia, entonces me acuerdo que en el último sínodo una de las cosas que se habló fue tener control sobre el laicado, y uno como buen católico se sujeta a las autoridades. Así es, así es. Así que va a ser un programa bastante interesante. Algo que yo decía ayer es que muchas veces desaprovechamos estos espacios porque estos contenidos que estamos haciendo, que buscamos dar, es un contenido de calidad y para que el católico crezca integralmente en su fe. A veces esto, José, esto no es lo que viraliza. Esto no va a ser un video que van a ver 100,000 personas ni va a generar interacciones, pero yo sé que el que lo ve lo disfruta, lo aprovecha y aprende. Porque yo sé que si quisiera yo ser viral, me tocaría hacer debates, hablar mal de otro, que eso es lo que viraliza, lastimosamente. Entonces, espero que sea un programa de mucha bendición para todas las personas que están aquí. Imagínate, José, que tenemos el placer de tener aquí a Cruz. Ya llegó nuestra hermana Cruz al programa, que es la próxima invitada. Es la que sigue en el episodio 15 de este programa. Dios te bendiga. Saludos. Gracias por estar acá con nosotros. Pues bien, hoy vamos a hablar del cristianismo en general, del cristianismo oriental, que es la evidencia de fe de José. Una primera pregunta, precisamente como para hacer esta abrebocas y esta introducción, y es que cuando uno habla de iglesia católica, cuando uno dice soy católico, pareciera que tuviéramos ya como un outfit, como que la gente ya identifica qué es ser católico, pero lo tiene muy asociado con la expresión latina, ¿sí? Con la vivencia latina. Entonces,
Yo quisiera hacerte una primera pregunta, José, y es, cuando hablamos de Iglesia Católica, ¿qué abarca hablar de Iglesia Católica? Para que alguien Bien, diga, no, Iglesia Católica es la Iglesia latina de esta estructura, así no. ¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Qué abarca esa palabra? para empezar, la Iglesia Católica son aquellas comunidades que están en comunión con el Obispo de Roma, su santidad el Papa Francisco. Son 24 comunidades que cada una tiene su expresión litúrgica propia, en la cual, como todos sabemos, esas expresiones litúrgicas primero, hay cosas esenciales que son iguales para todos, que parten de la primera fracción del pan en la última cena, y después hay ciertos factores que son accidentales, que son amoldables a la cultura, como el idioma, como las vestimentas, como ciertos cánticos, que son desarrollos que se van dando conforme a la situación histórica de cada una. No es lo mismo comparar lo que pasa en Occidente, ¿tá?, que lo que te puede pasar en Grecia, te puede pasar en Etiopía, te puede pasar en Armenia, te puede pasar en Persia, ¿no?, la actual Irán, y todo eso. O sea, la Iglesia Católica, resumiendo, son 24 comunidades que están unidas al Papa Francisco. Y la cuestión del outfit que vos dijiste es muy interesante. Eso es una cuestión hasta accidental. ¿Por qué? Porque la costumbre da, y desde hace 1000 años aproximadamente, y eso por las disputas que hubieron con Oriente y con los emperadores, ¿no?, los primeros 1000 años, es el hecho de que generalmente el Papa sale de rito latino, ¿tá? Y últimamente, digo, si bien tuvimos papas que igual eran latinos y tenían diferentes nacionalidades, o sea, Francisco es argentino, Ratzinger era alemán, Juan Pablo II era polaco, pero antes, durante mucho tiempo, salían italianos. Y cada tanto te podía salir algún francés o algún español, etcétera, etcétera. O sea, por procesos históricos determinados que se vivieron, se dio esa situación que los presidentes de rito latino sean elegidos papas. Pero yo el ejemplo que siempre doy es que cuando, por ejemplo, Pablo VI salió elegido papa, estuvo una elección reñida con el patriarca de Armenia, ¿tá? Vayamos antes de la época del cisma. El Papa Sergio, siglo VII, ¿tá?, casi 8, era sirio. Papa Víctor era africano, ¿tá? Papa Sósimo era griego. Entonces digo, uno tiene que ver que, digo, la cuestión del outfit es una realidad que existe por esos procesos que se dieron, que tuvieron sus cosas, ¿no? Digo, uno no puede juzgar cosas que pasaron en el pasado con una mentalidad del presente, sería un anacronismo. Pero entre las cosas que se dieron, en el caso de la Iglesia Latina, que bueno, que ahora gracias a Dios se está descomprimiendo, sería una especie de solipsismo eclesiológico en la cual, debido a los ataques, y no solo, a ver, de otras facciones del cristianismo cismadas, ¿tá?, se empezó a encerrar y centrar en la Iglesia Latina. Entonces, claro, todo lo que venía de afuera digo culturalmente, sobre todo, porque aún, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros al no tener una forma de expresión greco-latina y clásica como tiene el rito latino, ¿tá?, muchas cosas se las vieron con desconfianza. Entonces, justo fue, o sea, si bien ya desde la época de Pío XI, anterior al Vaticano II, se empezaron a hacer charlas ecuménicas con ortodoxos y hasta la creación de un instituto y todo eso, ya con el Vaticano II las relaciones, digo, se empiezan a abrir cada vez más. Y es algo que es muy interesante porque la Iglesia siempre tuvo la voluntad de integrar a los demás. Eso es lo que es ser católico, eso es la catolicidad. La palabra católico quiere decir universal, ¿tá? O sea, gente de toda lengua, pueblo, tribu, nación, unida bajo una misma fe. En nuestro caso, la roca de nuestra fe es el obispo de Roma. Ya está, ningún otro más, delegado por el mismo Jesucristo. Pará. Estás mudo, Anuar. No se te escucha Perdón, nada. perdón, ya qué pena. Cuando escucha, te escuché decir, está conformada por 24 comunidades. Tú sabes que en el idioma muchas veces puede pasar que alguien escucha la palabra comunidad y se imagina en su parroquia la comunidad de parejas, el grupo de jóvenes. Entonces, sería bueno que precisaras un poco más cuando hablamos de 24 comunidades, hacerle un zoom a esa comunidad, ¿ya? Para que la gente no piense que 24 comunidades son 24 grupitos de personas, sino que hay algo más serio y hay un rito detrás. ¿Y Claro. qué implica eso? Sí, sí, no, lo que vos decís es cierto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos dentro de esas comunidades, la iglesia usa la palabra rito, es el término más técnico, es como vos decís, está por el 1203 aproximadamente, el catecismo por ahí que menciona algunos de ellos, que es todo el acervo cultural en la vivencia de la fe de esa comunidad.
cuando esa comunidad tiene ciertos aspectos que contrastan con otros, manteniendo lo esencial, ¿tá? Pero es una expresión local de su propia fe, ahí podemos decir que hay un rito, obvio, todo rito tiene que estar, ¿cómo que se dice? Homologado por la Santa Sede. ¿Ah? Y los ritos, digo, si bien hay algunos, como el caso nuestro, que salió de un monasterio en Siria entre el siglo IV y V con San Marón, y tuvimos hasta tiempos de exilio, o sea, no contactos con la Santa Sede, porque justo en la región de Antioquía de Siria la habían tomado los musulmanes, tienes otros que la propia Santa Sede, si quiere, hasta los puede fabricar. ¿Ah? Porque vamos a decir la verdad, para los anglicanos que se convierten hay un ordinariato especial para ellos. Hace poco el último rito que se hizo fue el rito saireño, para la gente de Zaire, porque ellos tienen expresiones culturales propias y son gente que ha sabido tener su fe. Entonces digo, la cuestión del rito es un acervo cultural y litúrgico, ¿tá? Que está en comunión, en nuestro caso, con el obispo de Roma y la homologación de él. Porque ahí también está la diferencia entre un rito y una secta, ¿no? Aclaremos. Sí, total. Yo puedo ir, juntar gente, todo, pero si no tengo estatus canónico, por más de que tenga un lindo templo, lindas vestimentas litúrgicas y tenga una estructura organizada, digo, no sos parte de la Iglesia Católica. De acuerdo. Y que cuando uno habla de ritos, eso implica una estructura y una forma de vivir la fe. Uno Sí, como yo hablo por mí, como latino, que voy a la Eucaristía de rito latino, es la forma que conozco y seguramente habrán otras formas, la maronita y otras más, recuerdo la ambrosiana, la mozárabe, es decir, hay otras formas que hay de vivir la fe para que alguien entienda es sigue siendo católico, pero a veces la gente cree que la Eucaristía, o si no se celebra así, no es Eucaristía, no, hay otras formas. Entonces sería bonito de más adelante profundizar, que nos contaras un poquito sobre, que eso no lo tenía pensado, sobre la Eucaristía en el rito al que tú perteneces, que nos contaras un ah, poquito qué diferencia pudiera haber, pero para más adelante, para ir sí. creando esa expectativa con todos. Eh, para irnos un poquito atrás en la historia, hay un término que es importante conocer porque a veces se puede ir escuchando y vamos a irnos a los primeros siglos. Cuando uno estudia la historia de la iglesia en los primeros siglos, va a salir un término que es importante conocer, sobre todo porque a veces en los ataques que nos hacen del lado no católico, eh, hacen uso de ella para decir, bueno, es que la iglesia como tal no tiene ninguna jurisdicción especial y entonces hablan de la pentarquía. Es un término que yo sí creo que sé que alguna persona la podrá escuchar y me hablan de la pentarquía y va a la Biblia y no encuentra la palabra pentarquía y qué será eso de la pentarquía. Y sería bueno que nos pudieras contar un poco qué era la pentarquía, quiénes conformaban la pentarquía y cómo, digamos, se relacionaban entre ellas. En la pentarquía, ese término, ¿qué nos indica, José? Mira, la pentarquía es una forma de administración a lo que tiene que ver con el gobierno de la Iglesia que se empezó a asumir recién a la mitad del siglo V. ¿Por qué a la mitad del siglo V? Porque ahí, por ejemplo, antes habían patriarcados y el último en crearse fue Jerusalén. ¿Ah? Te voy a dar un ejemplo. Por el año 2005 apenas Ratzinger, o sea, Benedicto XVI asumió, ¿tá? Él en las charlas ecuménicas con ortodoxos renunció al título patriarca de Occidente porque él dice que el Papa no es un patriarca más entre otros pares, sino que en el obispo de Roma subsiste la Iglesia. Entonces él no puede ser aceptado como uno más, que esa es la clásica eclesiología conciliarista de la Iglesia Ortodoxa, que por el siglo XIV también vino para acá, para Occidente, ¿no? Es más, hubieron terribles líos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Es una forma de gobierno bastante tardía porque si nosotros vamos, por ejemplo, desde la época apostólica, que las iglesias iban creciendo, se iban generando más cargos, por ejemplo, Pablo le habla a ¿cómo es esto? A Tito, que había nombrado obispos, ¿tá? Tenemos también la elección de los 7 diáconos y todo eso. A mayor expansión de la iglesia, la configuración va cambiando y más cargos se van creando y lo vemos en la época apostólica. Pero te voy a dar un ejemplo. Cuando el imperio tuvo estabilidad, ¿tá? Después de Constantino, aclaremos que Constantino no fue el primer emperador pagano que tomó a la iglesia, tomó al catolicismo como la, iglesia, como la religión oficial. Armenia en el 301 se había convertido por medio de Gregorio el Iluminador. Digo eso también, quiero empezar a tirar todos estos datos porque generalmente cuando se estudian estos asuntos, se estudian dentro de la esfera política del Imperio Romano.
sea romano de Occidente o sea imperio bizantino, no importa. Entonces, como generalmente los libros de historia que llegan acá llegan muchas veces sesgados, generalmente vienen con esa visión grecolatina de los hechos. Y sobre todo si hablamos con iglesias que fueron excomulgadas en su tiempo, que se las llamó de herejes, pero después la propia Iglesia Católica salió a tener diálogos sin esas presiones políticas y se llegaron a acuerdos cristológicos. Acá queda la pregunta, ¿están bien o mal excomulgados? Igual, yo creo que están bien porque, digo, hay una cuestión que es doctrinal, que hay que obedecer para no ser hereje, pero también hay una cuestión disciplinar que es muy importante. Y en aquellos tiempos era muy importante porque conforme a lo que vos confieses, más allá si es herético o no, se va generando una estructura orgánica que hoy sería equivalente a un partido político. Y como la iglesia estaba juntada con el Estado, podía generar problemas. O sea, en teoría está todo bien, la iglesia se maneja en una esfera, el Estado de otra, el emperador funcionaba como protector de la iglesia, pero nosotros sabemos que la cuestión disciplinar es importante para mantener la unidad de la iglesia. Entonces lo que yo quiero mostrar es que hubieron cambios en las estructuras orgánicas, había una iglesia más federal, por así decirlo, y cuando se agarró estabilidad, en el año 313, que fue cuando cesan las persecuciones, otra cosa que también es muy interesante, que si no me equivoco, por el año 305 aproximadamente, entre 305 y 310, Etiopía proclama religión oficial el cristianismo. Esa es otra que les voy a pasar. Las fechas son aproximadas. Después de eso se marcan 3 sedes principales, o sea, no había pentarquía. Y una cosa que es muy interesante, que esas 3 sedes principales tenían sucesión apostólica petrina. En el canon 6 del concilio de Nicea se habla la primera sede, que es la sede romana, la segunda sede, que es la sede de Alejandría, San Marcos, que fue discípulo de San Pedro, por lo que dice la tradición, y la tercera sede, que es la que pertenezco yo, es Antioquía. Antioquía. Entonces nosotros vemos que la cuestión de pentarquía, cuando se quiere hablar a tiempos muy remotos, estamos hablando muy remotos de 500 años, digo, entre que Jesús ascendió al cielo y se instauró la pentarquía, 500 años. Sería un anacronismo decir que la iglesia siempre fue así. Después, en el año 381, se separa la diócesis de Bizancio de la de Heraclea. Heraclea de queda en Bitinia, pues hay muchas ciudades que se llaman Heraclea, y se crea el Patriarcado de Constantinopla, que siempre muchos católicos, gente como Bellarmín, que es uno de mis teólogos favoritos, él mismo dice que es dudoso, no importa porque igual después Inocencio III lo reconoció. Aclaro eso también porque muchos católicos ponen en cuestionamiento a los ortodoxos, que es cierto, digo, es válido si se hace con una crítica constructiva para un estudio histórico, pero bueno, Inocencio III lo aprobó y ya está, no se discute más. Y después, en el año 451, se separa lo que sería la diócesis de Jerusalén de la de Antioquía. ¿Tá? Y ahí surge los 5 patriarcados, pero eso es en el año 451. Y una cosa que es muy interesante, sí, te escucho. Te hago una pregunta, es decir, la pentarquía entonces la forman Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén, pero si te entiendo bien como patriarcado, Jerusalén es el que se forma de último. Sí, yo sé que se forma de último. Curioso, ¿no? Porque ahí nace el cristianismo, ¿no? Me llama la atención ese dato, no lo tenía así, no lo Sí, conocía. sé Que que es siendo el capcioso. primero, se forma de último como patriarcado, qué interesante. No, ¿sabes por qué? Esto es una cuestión que es así sencilla. El cristianismo, digo, nosotros en Occidente estamos acostumbrados a mentalidades muy historicistas, ¿verdad? Y a mucho estudio bajo estándares críticos históricos, pero el cristianismo no es historicista. ¿Tá? Nosotros nos movemos más en el plano del misticismo y de la tipología. ¿Cuál es la cuestión? Jerusalén ya cumplió su cometido, que fue la obra redentora de Cristo. Lo que nos queda de Jerusalén es una esperanza escatológica a que se den ciertos eventos en los últimos tiempos. El cristianismo siempre lo vio así, ya cumplió lo suyo. A ver, por ejemplo, Antioquía, el primer obispo es San Pedro. Vos vas a la Biblia, te dice que San Pablo fue, predicó todo, pero cuando vos también hablas de fundar una iglesia, vos no lo hablás bajo la óptica historicista, es decir, históricamente el primer registro lo tenemos con fulano de tal que pisó la iglesia. No, se habla de una óptica más mística y más sacramental. ¿Por qué? Porque después de que, por ejemplo, Pedro fue informado, fue y confirmó Antioquía. Y después fue cuando los cristianos se los llamó cristianos por primera vez. Entonces los estándares que se mueve generalmente Occidente, hay que decir la verdad, esto es una contaminación de los estándares académicos de afuera de la iglesia que se fueron gestando en los últimos siglos. No voy a decir que son todos herejes, no voy a empezar a emitir condenas,
pero Occidente pasó ciertos procesos históricos y de configuración de pensamiento, desde la deconstrucción de la escolástica, el nominalismo, el racionalismo, ¿tá? Y el materialismo, que es lo que hoy impera y que está próximo a cambiar en 50, 100 años, que Oriente no pasó. ¿Tá? Por eso a veces nos metemos en debate y queremos agarrar Isaías 53 y demostrar que ahí está Jesús de una manera histórica, pero no, es todo tipológico. Entonces, eso se aplica también a la vida de la iglesia. Vos fijate, ¿qué te dice la Biblia? Que primero que fueron algunos cristianos perseguidos por los judíos, después fue Pablo y después se le avisó a Pedro. Vos vas, y esto no lo digo yo como católico, andá a la página de la iglesia ortodoxa de Antioquía, o sea, ortodoxos, o sea, cismados en el año 1054, y ellos te van a decir que el primer apóstol fue San Pedro también. Entonces lo que yo quiero también dejar en claro, que nosotros no somos historicistas, el historicismo está condenado, ¿ah? Y bueno, y nosotros nos movemos bajo otros estándares y bajo otros parámetros. Eso es lo que hay que entender, ¿ah? Por eso a Jerusalén se lo ve como algo ya escatológico a esta altura. Sí, sabemos que va a haber una nueva Jerusalén, vamos a estar con el Señor, todo eso, pero la Jerusalén terrenal, y esto tampoco hay dogma de lo que voy a decir, bueno, hay eventos apocalípticos y escatológicos que se están por desarrollar. Sí, es lo que dijo. Yo no quise ser, o sea, quise hacerlo más suave, pero bien lo dijiste, Cruz. Modernismo filtrado. Ya está. Es De así, tal acuerdo. cual. Entonces, sí. De acuerdo, entonces tenemos una pentarquía que está formada por estas cinco, digamos, sedes principales. Cada una de estas cinco sedes viene asociada a un apóstol, de alguna Sí, manera, sí. ¿cierto? Santiago, sí, Santiago a Jerusalén, San Andrés a Constantinopla, y te voy a pasar un dato extra, ¿tá? Y esto lo digo por mi comunidad que también estuvo ahí. En el año 430 se proclama la independencia de Chipre. Chipre era independiente en la pentarquía. Salió en el Concilio Ecuménico de Éfeso. ¿Tá? Habían problemas ahí de ordenaciones con el patriarca de Antioquía, entonces se decidió hacerlo así. Te digo por las dudas porque después del Concilio de Florencia, cuando se entra a rever el asunto con el Oriente cristiano, que mucha gente toma que ese concilio fue un fracaso porque no se unieron los ortodoxos. Claro, si tenés una visión reduccionista que el catolicismo oriental son los ortodoxos, obvio es un fracaso. Pero los sirios vinieron a la comunión, los caldeos vinieron a la comunión, los maronitas de Chipre entraron nuevamente, porque nosotros no estamos por cuestión de doctrina, sino porque tal, nosotros teníamos esa independencia canónica y bueno, y tuvimos que obedecer al obispo de Roma, Eugenio IV, cuando dijo, bueno, vamos, como decimos acá, vamos a acomodar los zapallos en el carro de vuelta y ahora sí, dependen acá y se va a su autonomía. También te aclaro esos datos porque no es tan simple como se ve. Se ve a veces el cristianismo oriental y occidental como si fuese la Guerra Fría. Se vio el bloque soviético por acá, el capitalista por acá. Miren que el oriente cristiano no es la iglesia ortodoxa ni la tradición bizantina. Tenés tradición siríaca, armenia, etíope, persa. Es más, Asiria, tanto los asirios como los persas son una evolución que hubo en la tradición siríaca. ¿Tá? Aclaro eso porque son Interesante. cosas. Y esto que te estoy hablando de tradición siríaca, mira que se está traduciendo al inglés recién en el siglo XXI. ¿Tá? Porque antes estaba todo escrito en Garshuni o estaba en arameo, y el único que tradujo eso fue Jean-Baptiste Chabot en 1904, ¿tá? Al francés, y recién mucho estudio se está haciendo ahora. O sea, ahora se está reescribiendo la historia del Oriente Cristiano. Y gracias a Dios que tenemos los acuerdos cristológicos, ¿tá? Que hubieron a ver, coptos de Egipto en 1973, con jacobitas en 1983 y con caldeos en 1994. ¿Tá? Shenouda III, por el mismo orden, los digo, Ignacio I Sacas y Mar Dinka IV, esos son los patriarcas de aquellos tiempos. Entonces ya con eso, están descomprimidos de toda presión política, sabiendo que las discusiones que hubieron fueron por otros intereses, ¿tá? Que igual, para nuestra eclesiología ellos siguen en falta. ¿Tá? Ok. Más allá de todo eso, tenemos una frialdad mucho mayor y una objetividad que nos da un marco más nítido de cómo llevar las relaciones para una nueva, o sea, para buscar la unidad nuevamente. Ok. Entonces, como para, digamos, que a la gente le quede el referente de cada patriarcado, entonces Santiago, Jerusalén, San Andrés para Constantinopla, sería San Pedro para Antioquía y Roma, ¿cierto? Sí, y San Ok. Marcos y Y Pedro San podés Marcos, ponerlo Egipto, sí, Alejandría. Alejandría. Perfecto. Dentro de esa pentarquía, dentro de esas cinco sedes, voy a decir algo. Yo estuve viendo unos apartes de un debate sobre el papado Bien, entre un católico y un no católico,
y veo que siempre salen como a resaltar de que, es decir, para atacar el papado, llegan al punto de decir Roma no tenía ninguna jurisdicción especial ni ningún primado jurisdiccional, sino un primado de honor. Dentro de este tema, digamos, los orientales no sé cómo qué tan en la mitad quedan de ese fuego cruzado sobre el papel de Roma. Entonces quiero preguntarte es, ¿Roma sí tenía algún primado jurisdiccional sobre el resto de las sedes de la pentarquía o no lo tenía? O si no lo tenía, o sea, o si eran iguales, ¿cómo se entiende entonces el papado allí en la posición de Roma en la pentarquía? Quiero que nos ayudes a entender esto, sí, porque a veces nos cuestionan en los debates. Roma quiere alegar el papado, pero en la pentarquía eran 5 iguales y Roma no sobresalía en nada. Entonces, cómo uno responde eso? O Mm, desde tu posición, desde tu visión, desde la experiencia oriental, Roma, ¿qué papel jugaba en la pentarquía en los primeros siglos? Mira, la forma de gestión, por así decirlo, que hubieron es una forma más federal. Ok, ¿Tá? O sea, ¿qué federal. pasa? Los patriarcados, por así decirlo, tienen un grado mayor de independencia, ¿tá? Pero siempre responden una cabeza. Te doy un ejemplo. En el año 343, en el concilio de Sárdica, ¿tá? En el canon 3 se homologa el derecho de apelación del Papa. O sea, que es un derecho que ya existía desde antes. ¿Tá? Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. El concilio de Efeso. ¿Tá? Porque esto hay que matarlo con ejemplos. ¿Tá? Porque si no empezás a armar esquemas muy analíticos, que es el problema que tiene Occidente, y que después no sabes cómo bajarlos a la tierra. Éfeso fue reconocido como concilio ecuménico en el año 451. Fue un concilio netamente oriental por obispos orientales y fueron solo 2 legados romanos. Y qué casualidad que en el concilio de Calcedonia, que es cuando Éfeso se sube a ecuménico, ¿tá? El oriente cristiano estaba todo dividido. ¿Tá? O sea, los egipcios y los antioquenos, a excepción de nosotros los maronitas, porque nosotros llevamos 2 legados y encima después tuvimos mártires por ese concilio. ¿Tá? Pero lo que es toda Siria, todo Egipto y gran parte de Constantinopla, no aceptaba las dos naturalezas en Cristo. Y San León Magno, con una carta que había enviado 2 años antes, el famoso Tomus Leonis, él es el que instituye, por así decirlo, la doctrina oficial que sería la doble naturaleza de Cristo. Pero tal, la cuestión es cómo lo instituye, porque el Papa no fue ahí, el Papa no tenía la costumbre de ir a los concilios. ¿Ah? Lo que hacía era, le llegaban las actas al Papa y el Papa aceptaba lo que creía que era vinculante y lo que no, no. Y en el caso Calcedonia vos tenés el famoso canon 28, que es el cual Constantinopla quiere hacerse llamar la segunda Roma, según ellos por cuestiones de administración, ya que el emperador, la sede de ellos está allá. El Papa San León, el Papa San León Magno no lo acepta. ¿Tá? También, por ejemplo, si vos vas al concilio del 381, Constantinopla también quería ese segundo puesto y el Papa le dijo que no y ahí acataron. El problema es que, claro, hoy hablar con un ortodoxo, por ejemplo, te decía, no, nosotros creemos en ese canon 28 y nosotros somos la segunda Roma. Pero bueno, la vida va y viene. Hoy tienen un problema con Rusia que se llama la tercera Roma. Pero esa es otra historia. Entonces la administración era más federal, había tribunales que juzgaban las cosas, como por ejemplo, si no me equivoco, el caso de Teodoreto de Ciro, que fue hablar con el presbítero Renato, porque lo habían condenado, y bueno, y al final, digo, él fue, apeló al Papa y se solucionó las cosas. ¿Tá? O sea, el Papa funcionaba más como un tribunal de apelación, pero no era cuando tuviese poderes, porque es imposible tener todo el poder al mismo tiempo. A ver, en un mundo que no tenía la misma disponibilidad que tenemos hoy con la comunicación, tenías barreras lingüísticas, tenías barreras culturales, tenías intereses políticos. Entonces sí, era un poco más disociado, entre comillas. No era tan férreo la centralización, por supuesto que sí. Pero Pero el Papa siempre si había tenía una su derecho de jurisdicción, apelación, si había una jurisdicción de Roma, obvio. ok, Más implícita, pero está, y tenés ejemplos sencillos. Y qué perfecto. casualidad que en los casos, vos tenés, por ejemplo, el problema del monotelismo, ¿tá? Cuando vos tenés, si no me equivoco, creo que fue Macedonio, patriarca de Antioquía, ¿tá? Y Dioscoro, el que lo siguió, el Papa Martín I manda una carta que ellos no dan pelota, dicen, ah, ¿sabes qué? No nos importa. Y hasta hoy día vos entras a la página de ellos y figura como que son patriarcas de ellos. Obvio, ellos también reconocen que son herejes. El Papa te llama la atención y no lo obedeces, después que haces que la historia. ¿Tá? Entonces sí, vos tenés intervenciones. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando vos, por ejemplo, en el siglo IX, el emperador sacó al patriarca Ignacio de Constantinopla y puso a Focio,
El emperador, o Mm, sea, fue con el Papa en el año 863, porque esta situación pasó en el año 858. En el año 863, el Papa hace un concilio romano y restituye a Ignacio a su sede patriarcal. ¿Tá? Después ellos no lo aceptaron, armaron mil revueltas y un montón de cosas, y de ahí fue cuando hubo el punto de no retorno hacia el cisma, porque el cisma del 1054, mirá que no vino porque alguien se levantó con el pie izquierdo y dijo, vamos a empezar a excomulgar gente. Pero sí, vos tenés intervenciones romanas en el Oriente cristiano, pero obviamente que son más implícitas o son mucho más discretas por cuestiones históricas. porque a veces, digamos, el caballito de batalla que yo veo en estos casos siempre es Cipriano de Cartago. Entonces, Cipriano es el caballito de batalla para decir Roma no tenía ninguna jurisdicción o ninguna intervención definitiva, y Cipriano de Cartago es el mejor ejemplo. Incluso creo que en el debate último lo utilizaron mucho a Cipriano de Cartago como ejemplo para decir A no ver, había nada, o Cipriano no permitía la interferencia de Roma, y esa no permisividad de Cipriano de Cartago en África o de Roma indica que no lo reconocían, no le reconocían ninguna jurisdicción especial a Roma. depende, porque pues, cuando hubo el conflicto con los novacianos, él mismo decía que estos fueron tan atrevidos que cruzaron el mar para ver si les apelaban el fallo, y eso que todavía no estaba aprobado el concilio de Sárdica. Esa es una de las cartas contra los novacianos. Ah, es la 60 y pico por ahí. Eso lo tengo un artículo, creo que había hecho Perfecto. sobre la supremacía papal. El problema que hubo con Cipriano de Cartago es que él estaba a favor del rebautismo y el Papa Esteban le dijo que no. Junto con San Firmiliano. Agustín creo que es el que, digamos, No, más nos muestra esa disputa y yo sabía, mira, puede ser a nivel de desarrollo de teología, pues si vos vas al Catecismo del Concilio de Trento, al Catecismo no, vas a los cánones sobre el bautismo, se te cita San Agustín. Yo lo conozco por la carta 188 de Basilio de Cesarea, que él mismo explica el cisma, porque hay una cuestión, Cipriano Cartago, digo, lo conocemos como un gran santo, mártir y todo, pero es porque, digo, si no es porque al loco lo martirizan, ya lo hubiesen excomulgado, porque él cismó África y cismó Asia. Por un lado, vos tenés una carta que te reconoce el derecho de apelación y ve como unos atrevidos a los novacianos, pero por otro lado, es cismó África y ayudó a cismar Asia también. O sea, fue Firmiliano y Cipriano contra el Papa Esteban. Y al final, ¿quién gana la disputa? El Papa Esteban. Que conste que él, o sea, correcto. todos los santos tienen sus lados buenos y su lado malo, ¿no? O sea, Focio, yo te cité a Focio, pero mirá que él es venerado por los melquitas. Existe San Focio, el problema es que no murió excomulgado. La cuestión es que si te excomulgan, claro, nadie va a orarle a un excomulgado, obviamente, ¿no? Y algo más es que en ese caso, aunque me estoy viendo un poquito de lo que traíamos, en ese caso de Cipriano, yo inclusive en una época, el año pasado, saqué una publicación de lo que enseñaba San Cipriano sobre la cátedra de Pedro. O sea, a pesar, usa lo que les conviene en la forma como muestran el conflicto con Esteban, pero si uno lee a San Cipriano en diferentes documentos, aquí yo, por ejemplo, no voy a mostrarlas porque las tengo aquí en mi celular, las tengo acá en una publicación que yo hice en el 2023. Entonces aquí hablo de la carta quinto y reconoce que él tenía la primacía y que debían obedecerle. La carta a Yubayano, eh, la Firmiliano a Cipriano, o sea, por ejemplo. Entonces, cuando alguien le saque ese cuento de que Cipriano es ejemplo de que Roma no interfería, esa persona no ha leído a Cipriano de manera completa. Bien, yo quisiera leer comentarios acá para que vayamos viendo. Hay uno de acciones de fe. Los orientales hablan mucho del somos dioses de los salmos. ¿Quisieras decir algo sobre esa expresión? Somos dioses o esa Depende, divinización, sí, ¿no? mira, depende, ¿no? Depende. Yo te voy a decir la verdad, la divinización es, por así decirlo, una doctrina que sale con Atanasio de Alejandría, ¿no? Que es una forma de vida en la cual vos, por ejemplo, te vas purgando, ¿tá? O sea, de toda tu maldad, de tu concupiscencia y todo eso, y llegás al plano de ser, como dice San Pedro, copartícipe de la naturaleza divina. Te voy a ser honesto, nunca escuché la expresión somos dioses en los salmos. Y eso que nosotros, parte de nuestra liturgia, tenemos a Atanasio de Alejandría, está en la veneración, y citamos lo que es la teosis, que es así, se dice así, es un término griego. ¿Ah? Pero sí, ese proceso por el cual vos te vas perfeccionando, limpiando todas las impurezas tuyas. Acá quizás se le dice cristificación en Occidente, Mistificación, así ¿entendés? es. Pero es más o menos un correlativo. Ok, El gran perfecto. problema que hay, ¿sabes cuál es? ¿Tá? Con todo esto, recién ahora saltó toda la cuestión oriental, porque vos te dabas cuenta que antes los debates eran un poco de Biblia y un poco de algunos padres latinos.
El gran problema que existió es que, claro, vos tenés que tener cierta preparación cultural, ¿entendés? Para entender ciertas cosas. O sea, yo pasé 3 años de catecumenado cuando me convertí para recién poder comulgar y después me casé, después me confirmé y todo lo demás. Pero es un proceso, es como una circuncisión que digo que sí. Cultural que vos tenés que hacer en muchas cosas y aún así me cuesta. Lo bueno que está que hacer occidental, pues yo como te digo, me casé con una mujer oriental. Yo cuando dije voy a ser católico, dije, claro, voy a ser católico por, sí, el obispo de Roma, pues me convencí de la Eucaristía de Primero Petrino. Pero cuando después voy con mi mujer a la iglesia y veo que es todo diferente, yo, pero ¿qué es esto? Y ahí fue cuando empecé a estudiar, ¿tá? Pero sí, Bien, otro comentario que nos hace él, una pregunta que nos hacen: ¿los maronitas eran ermitaños? y se puede decir que sí, gran parte de la herencia cultural maronita es ermitaño por el hecho de San Marón, ¿no? Que fue un santo del siglo IV que murió en el año 410 y la vida de él está atestiguada por Teodoreto de Ciro en el siglo V y una carta que Juan Crisóstomo le mandó a él, estaba pidiéndole que rece por él y todo eso porque le estaba siendo exiliado, desterrado. Sí, se puede decir que es ermitaño por Marón. Mucha gente siguió el ascetismo y otros siguieron viviendo ahí. O sea, a ver, no es como el Vaticano que son solo curas que van ahí, no. Es una comunidad de gente con fe en Cristo, obviamente, ¿no? En aquel tiempo sujetos al patriarca de Siria, ¿no? De Antioquía, pero siempre reconociendo la primacía petrina. Y esto es muy bueno porque nosotros, por ejemplo, en el año 517 tuvimos 350 mártires a manos de los jacobitas, porque nosotros aceptamos el concilio de Calcedonia y ellos no, ¿tá? Aunque como ya dije, hay acuerdo cristológico con ellos, así que no los podemos llamar herejes. Los festejamos el 31 de julio, esos mártires, y bueno, y lo que se conserva son las cartas enviadas desde Siria, del monasterio San Marón, hacia Roma. Es muy interesante, ¿no? Que estamos hablando antes del cisma, entonces ¿qué cuenta le tenés que dar al Papa si vos dependés solamente de este patriarcado? Y el Papa Hormisdas en el año 519 no contesta. Y las cartas existen. Y también se mandó también al emperador de Constantinopla para que le haga justicia, o sea, Sí, hay cierto. que Bueno, darlo también. concluiríamos en esta pregunta, como dice Lola: la historia del primer milenio no deja lugar a dudas de que la primacía del Papa, en términos de tal primacía petrina, no una mera primacía de honor, fue universalmente reconocida y aceptada, Sí. sin duda. Eh, bueno, aquí también nos pone ella otro comentario sobre San Cipriano. No se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de Pedro sobre la que está fundada la iglesia se queda en la ilusión de permanecer en la iglesia. Sí, y hay muchos casos. San Cipriano es un ejemplo que, si uno lo estudia bien, tiene muchos ejemplos de textos que resaltan esa primacía de Pedro y no simplemente algo de, no sé, de honor, como dicen algunas. No, aquí no hay preguntas nada que ver. Todas las preguntas son No, importantes sí, y todas las preguntas tiene que ver. enriquecen. Tiene que ver, ¿sabes por Enriquecen. qué? Primero porque me diste pie para hablar de la interacción que había antes del primer milenio con Roma, ¿tá? Y segundo para ver la cuestión pragmática, porque sí, se asocia a los maronitas con monjes, en especial hoy día en el Valle de Cadilla, en el Líbano, todo lo que vos quieras, pero bueno, a ver, ¿cómo existen maronitas hoy día? ¿Cómo yo me casé con una mujer maronita, para un ejemplo? Porque, a ver, no es, no son curas y monjas que se casan entre ellos tampoco, ¿no? Digo, quiero ser lo más discreto posible a la hora de expresarme, pero es así. De acuerdo. Bien, retomando acá las preguntas, hablemos un poquito del cisma. Sí, no nos vamos aquí a explayar obviamente en todo, pero ¿Cuál de sí todos? ¿Cuál de todos? el Pues del mirá que, 1054. Quiero hablar porque del 1054, que hay de que aclarar pronto... una cosa. Mirá que ya por el año 430, por ejemplo, lo que son los nestorianos, que son más conocidos por la Ah, iglesia persa, fue un cisma anterior. ¿Tá? En el año 451 se van los jacobitas. ¿Tá? O sea, sí, tienes toda se la te van razón. diferentes tradiciones. Por ejemplo, el nestoriano es una tradición siríaca, por así decirlo, que después fue evolucionando. En el año 451 se van los egipcios, ¿tá? Entonces después vienen y se nombra otro También los patriarca. monotelitas a veces fueron, ¿cierto? Los No, el monotelitas. monofisista, ¿tá? Monofisistas primero. O sea, los egipcios y los sirios, ¿tá? Los sirios se llaman jacobitas por Jacob Baradeo, ¿tá? Antes de que me metan el meme de Moe de los Simpsons, es Jacobo Baradeo. Ya me imagino que entendieron esto. Y en el caso de los egipcios también, ¿viste?
con Dioscoro, que era el patriarca de Alejandría. No confundí con Dioscoro monotelita, que era de Antioquía, aclaro. Entonces, ¿qué pasa? Se comulgan ellos siguen con su sucesión apostólica hasta los días de hoy, hasta el patriarca Tahuadros III, por ejemplo, en el caso de los coptos, y bueno, y se nombran nuevos patriarcas. Por eso las diferentes sedes patriarcales, vos tenés varios patriarcas de una rama diferente. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Así, mira, lo tengo acá. Y no me lo quería memorizar esto porque capaz que podía errar. Pero vos, por ejemplo, vos vas a la sede de Antioquía y tenés 5 patriarcas siríacos. Ignacio Efraín II por los siríacos ortodoxos, Ignacio José III, ¿tá? Por los siríacos católicos, Bellara Botos Ray, que es nuestro patriarca, Luis Rafael Saco por los caldeos y Agua III Roel por los asirios. ¿Tá? Ok. Porque eso también hay que saber identificar, porque uno te puede decir, bueno, soy antioqueno, sí, antioqueno, pero ¿de qué? ¿Que sos maronita, sos caldeo, sos asirio, sos jacobita? Hoy en día los jacobitas se llaman sirios ortodoxos. Y al monofisismo desde el siglo XXI se lo empezó a llamar miafisismo. ¿Tá? Porque ellos, digamos que nunca negaron la doble naturaleza de Cristo, y te puedo citar a Jacob de Serug, ellos lo que no les gustaba era limitar a Dios en fórmulas, porque podía traer problemas. Te cito a Jacob de Serug, que fue hiperestigmatizado y recién el año pasado nosotros lo tomamos como un santo nuestro, pues está nuestro Sinaxarion, ¿no? Y cómo explicarte, y fue muy visionario Jacob de Serug, pues vos ponete a pensar, cuando vos, y es lo que hablamos antes de empezar la tertulia, cuando vos empezás a limitar a Dios en categorías conceptuales, cuando las empezás a hacer reales es cuando hay problemas, sea con la naturaleza o con los atributos de Dios. Vos si Dios es Padre. ¿Tá? Padre es algo muy similar al carácter de Dios proveedor con su creación, pero no es un Padre tal cual. ¿Tá? Para la mentalidad siríaca se asocia, por ejemplo, la operación del Espíritu Santo con una madre, porque la palabra ruaj en arameo es un femenino. Entonces da la concepción de atributos maternos de Dios. Sabemos que Dios es asexuado, ¿no? ¿Tá? Pero cuando vos, por ejemplo, en Oriente tenías monjes o sectas gnósticas persas que realmente esas divisiones que eran conceptuales las empezaban a plasmar y a realizar, salieron sectas gnósticas que te decían que el Espíritu Santo era una mujer. Y acá, cuando se empezó a deconstruir la escolástica, cuando se quiso llegar a un univocismo total, de limitar a Dios al concepto, y después surgió el nominalismo, después el racionalismo, y hoy el materialismo. Entonces, los problemas que hubieron con esas comunidades fue por eso. ¿Tá? Por eso ellos no es que creían que Cristo tenía una sola naturaleza, no, sino que las naturalezas operaban pragmáticamente en conjunto. La teología siríaca es más pragmática, no es tan analítica. ¿Tá? Y además lo que se intenta siempre es mantener la unidad en Cristo. ¿Tá? Obviamente, digo, hubieron desarrollos, hubieron los acuerdos cristológicos, y hoy es fácil expresarlos y tener la información necesaria, y por la época en que estamos. Hace 50 años atrás sería imposible que alguien tenga una exposición así. De acuerdo. Bien, entonces quiero que me hables del cisma de 1054, que es como, digamos, Bien, perfecto, el sí, más sí. fuerte de todos. Es lo más conocido porque con los que más Sí. nos bardean. Mirá, la cuestión del cisma fue una cuestión, por un lado, política. Yo me atrevo a decir, o sea, acá te estoy tirando opinión personal, que yo te voy a empezar a citar hechos históricos. Hablamos del drama que hubo con Focio, ¿no? Porque el emperador quiso nombrar un patriarca. Él tenía derecho para nombrar a quien quisiera y a quien no, o sea, tenía derecho para aceptar, así como en Occidente, hasta en la época de San Pío X, a la hora de elegir un papa, los emperadores de los imperios cristianos tenían derecho de veto de papa, y eso vino con San Pío X, o sea, siglo XX. Así que los cambios históricos que vivimos en este último siglo fueron bestiales. ¿Tá? Bestiales. Quiero hacer esa aclaración. Y el último sacro imperio fue el austrohúngaro. Digo porque a veces se habla en términos muy etéreos, pero no se baja a tierra. Se puede decir que ya había ciertos roces. Te cité el canon 28 de Calcedonia, ¿tá? Que la Iglesia Católica, o sea, el Papa no lo aceptó. Después se te da el problema con Focio. Junto a todo eso también se te da el problema que tanto misioneros católicos como los que hoy actualmente son ortodoxos empezaron a evangelizar las diferentes regiones y se cruzaron en Bulgaria. Entonces en Bulgaria se dio el problema del Helíope, que ellos, y Focio sobre todo, nos acusaban de habernos juntado con los francos, ¿tá? Porque hay que ver que las relaciones están tan deterioradas que la Iglesia católica en Occidente ya no tenía tan buen trato con el emperador. Entonces empezó a aliar más con los francos. Entonces nos acusaron que debido a las alianzas con los francos,
cambiamos el filioque. Hay que decir una cosa también, que el filioque viene del siglo III, ¿tá? Con Tertuliano de Cartago y con Orígenes de Alejandría. ¿Tá? Vayan al Adversus Praxias, por ejemplo, van a tener, y te estoy dando un testimonio latino y un testimonio oriental al mismo tiempo, porque precisamente esas dos ciudades que se encontraban uno y otro, después, 100 años más adelante, fueron a ser el límite entre el África latina y el África helénica. Entonces se dieron problemas políticos, problemas teológicos, el problema de las ordenaciones, también lo del filioque, más allá del factor teológico, cuándo vino, cuándo no, todo lo que quieran, vino en que primeramente el Khan de Bulgaria, Khan se llama así a los emperadores de ellos, los reyes, primero salió con el Papa, pero como vio que se echaba el emperador de Constantinopla, se dio vuelta como una tortilla. ¿tá? Entonces todo eso empezó a generar un clima más bien de tensión entre ambas facciones, que obvio es un proceso que llevó siglos. La gota sí que derramó el vaso, ¿tá? Fue cuando por el año ya, ya desde el 1052 el Papa estaba cautivo por los normandos, para empezar, por el caudillo Junfredo. Así que el cisma no vino directamente del Papa. ¿tá? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿tá? No se te escucha, Anuar, porque estás mudo, no sé qué te pasa. Fueron los legados papales los que terminan excomulgando al Sí. patriarca, ¿cierto? El cardenal Humberto de Silva, sí. Y ellos mismos lo sabían, los ortodoxos. Hay que ver que ellos no eran bobos, ellos se daban cuenta de la situación. También hay que ver que se estaba haciendo una reformulación de la eclesiología, así como nosotros hablamos de la tríada del patriarcado acá, estábamos en proceso de otra reformulación, pues se estaba creando la figura del cardenal, que el cardenal en el fondo también tenía influencia sobre el futuro de la iglesia, pues iban a ser los que elegían papas. Entonces los patriarcas de Oriente pasaron a ser desplazados ante la figura del cardenal. El cardenalato se consolidó en el 1059, pero ya con esa situación que había con legados papales y todo eso, la tensión fue cada vez peor. Entonces hubo un suceso desencadenante que digamos que los normandos que no permitieron a los griegos practicar su religión y dijo confórmense con la costumbre romana, ya que ustedes son cristianos igual. Claro, no vio todo ese acervo cultural, ritual y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? El patriarca de Constantinopla habló con el emperador y mandó cerrar todas las parroquias latinas. Entonces está bien, nosotros no practicamos allá, ustedes no practican acá. Igualmente las parroquias latinas quedan abiertas acá en Occidente. Pero igual, ¿cómo va a saber el patriarca si están abiertos o no? A él le llegó el rumor de que se pensaba hacer eso, que sí, que era cierto. Entonces, bueno, cuando estaban celebrando la Eucaristía en Santa Sofía en el año 1054, viene el cardenal Humberto de Silva y tira la comunión en el altar. Yo te voy a decir una cosa, yo sé que nosotros estamos aliados, en mi caso, al obispo de Roma, todo eso, pero acá hay que hacer un mea culpa. Los ortodoxos, como te dije, no son bobos, se dieron cuenta y bueno, digo, vamos a decir que tienen eso en medio de una Eucaristía, es una falta de respeto también. Por eso la culpa no recae solo sobre el papado, había una reformulación de eclesiología, intereses políticos, había factores teológicos que estaban avivando ese fuego, que son infundados, por así decirlo. Entonces digo, no, hay que ver cómo era. Ojo, esto es el cisma de iure, o sea, en los papeles. De facto hubieron escasas relaciones, pero en 1204 se cortó definitivamente, porque cuando se fue a la primera cruzada, ¿no? Creo que la segunda era, si no me equivoco, se saqueó Constantinopla. Entonces, después del saqueo de Constantinopla, dijeron no va más. Y es algo que, de lo que hay que avergonzarse. O sea, ningún católico latino puede justificar de alguna manera el saqueo de Constantinopla. Creo que fue la cuarta cruzada, creo que fue la cuarta. ¿Fue la cuarta? Sí, creo que fue la cuarta. No me acuerdo, viste qué cruzada era, pero fue así tal cual y se dijo, no va más. No nos podemos dejar manosear. Ojo, el Papa después se excomulgó a todo el mundo, ¿no? Pero claro, hay que ver que también que digo, hay una especie de atraso burocrático con respecto a los hechos. Y por otro lado también, que esto quiero que se agarren a fuego, hagan esta distinción de cisma de iure y de facto, o sea, en los papeles y en la práctica. Ya igual el mismo Teodoro Balsamón, que él mismo decía que ya por el año 1100 aproximadamente ya ni siquiera comulgaban entre sí, porque uno dice, mirá, no tengo una parroquia latina, soy latino, voy con los griegos o viceversa. No, eso ya se había cortado. Te cito también, voy citando este acervo de fuentes y todo para que vean de dónde saco la información, que no me la estoy inventando. Sí, no, total. Aquí hay una pregunta que nos una pregunta que nos hace Lola, la hizo hace rato, hoy apenas por comentarios más arriba.
Ella nos pregunta esto: ¿cuándo vino esa distinción entre ese primado de honor o de jurisdicción? O sea, esa sutil distinción que los no católicos hacen como para decir, no, Roma no tiene ningún primado jurisdiccional, era de honor. ¿Hay alguna base o en qué momento, si tú sabes, no? Se empezó a dar esa distinción de que era un primado de honor, como hoy en día ellos sostienen. Mira, así con palabras textuales, sinceramente no sé, te voy a ser honesto, pero se empezó, o sea, se manifestó en el Segundo Concilio de León en 1274, que fue un intento de reunificación, ¿tá? Porque vos tenés, por ejemplo, al patriarca Juan XI Baco, o Beco, ¿tá? De Constantinopla, acérrimo enemigo de Roma, pero después, por influencia de un gran hombre llamado Nicéforo Blemida, ¿tá? Empezó a estudiar la teología y se dio cuenta que lo de que era un tongo y un montón de cosas más, ¿tá? Entonces ahí como que empezó a ser favorable a la unión, pero el interés político fue más fuerte. Igual hay que decir que esa unión fue una unión con fines más políticos. Vos, por ejemplo, vas a la recitación del credo y no estaba ni siquiera la esperanza escatológica. ¿Entendés? Como que se hizo medio por arriba toda la formulación teológica para decir, sí, estamos de acuerdo, queremos todo lo mismo, pero en la praxis, en la cuestión de la eclesiología se vio ahí por ese interés. ¿Tá? Y ya veníamos con unos cuantos patriarcas que nos vivían echando la contra. Se buscó el momento más favorable que fue ese, pero no dio. ¿Qué querés que te diga? También se lo acusó de conspirar, de meterse con un rey francés que quería derrocar Constantinopla, Carlos I de Anjou. ¿Tá? Se lo acusó eso a Juan XI. Entonces como que no tuvo mucho efecto. Bueno, aquí te dan las gracias y dicen gracias, José Derek Magneto. No sé, ¿por qué te dicen Por un chat, Magneto? por un chat, porque vos viste cómo está mi WhatsApp, ¿no? Que es un puntito y nada más, ¿tá? Por una cuestión de discreción. Entonces, ¿a quién es este loco que metieron en el chat? Y yo Ah, agarré, puse una foto de Juez Deret, dije mismo apellido. Claro, el mismo apellido que Juez Deret, ¿viste? Inventado por Carlos Esquerra, el que Carl Urban hizo la película y Stallone. Dijeron, ¿qué? ¿Es Magneto? Dijeron. Claro, vieron el casquito, asociaron con Magneto. ¿Tá? Entonces, por ok. eso tiraron un meme ahí de Magneto. Sí. Ok, bueno, aquí me preguntan, pero aquí hoy el invitado es José, no yo. Así que, ¿cómo diferenciar a los ortodoxos del 1054 de los orientales católicos que se sujetan al Papa? Preguntale, ¿quién es la cabeza de la iglesia? A nivel de eclesiología, ¿está sujeto al obispo de Roma? Esa, eso es tajante. Eso es lo que te hace católico o no católico. Vos no podés ser católico a medias. Y José, ¿Entendés? una cosa más. Podríamos decir también que un católico oriental acepta todos los dogmas de la iglesia, ¿cierto? Por Supongo que un supuesto, católico ortodoxo se queda en claro. los ecuménicos hasta el 1054 y no acepta ningún desarrollo posterior. Ni Claro, así. ellos en sí, no, exactamente, el caso ortodoxo es también interesante, por eso aceptan hasta, hoy día te van a decir que aceptan hasta iniciar 787. Yo estaba hablando con un amigo, te lo menciono con nombre y apellido, Juan Conde, que mismo me decía que hasta hace unos años ellos hablan hasta del 869, ¿tá? Y también tienen unos que ellos los consideran continuación de otros. Por ejemplo, en 692, en Trulo se hizo un concilio que ellos creen que es la continuación de Constantinopla III. Nosotros no lo tomamos por ecuménico. ¿Por qué? Porque vino el emperador Justiniano II Rino Montes y le dijo al Papa Sergio, quiero armar un concilio, y le vino de pesado. Y el Papa Sergio, que era sirio, y la gente de esos lugares es muy cabeza dura, dijo, no, a mí no me vas a meter la pesada. Entonces como que ellos hicieron su concilio y hoy día bajo la eclesiología de ellos te dicen que es la continuación de Constantinopla III, pero para nosotros es un conciliábulo. Igual te aclaro, hay documentos católicos como la Constitución para las Iglesias Orientales, Pleni Santitati de 1957, que tiene citas del Concilio de Trulo, pero son a nivel histórico. Por lo que sí quiero hacer fue un update, o sea, una actualización. ¿Tá? Y ellos, Ok. más allá de que te acepten esos concilios, sí tuvieron sus propios desarrollos. Tenés la escuela de Palamás, tenés los desarrollos que hizo Nicolás Cavicila, referente, por ejemplo, a la teología sacramental. Sí, tenés grandes teólogos y eso, pero bueno, lo primero es la sujeción al Papa. Lo que vos dijiste completamente cierto. Si Perfecto. vos negas un dogma, ya con un dogma que niegues ya no sos parte de la iglesia. Es más, nosotros no tenemos una eclesiología denominacional. Los ritos no son denominaciones. Nosotros no tenemos esa división artificial que tienen, por ejemplo, ciertos grupos de Occidente que te dicen, bueno, estas son doctrinas primarias, ¿tá? Mientras nos sujetemos a esto somos hermanos y las demás son secundarias, podemos variar. No, acá no existe. ¿Entendés? Acá tenemos todos los mismos dogmas. La única diferencia es que esos grupos nos diferencian de nosotros, que nosotros tenemos una cosa, ese plano formal,
que es el plano de la confesión, y nosotros confesamos todo lo mismo y el mismo catecismo, y otro es el plano material, que es el de la opinión. Ellos, por ejemplo, tienen confesiones diferentes. Comparada, por ejemplo, no sé, la confesión de Londres con la de Westminster, hay diferencias. Porque formalmente en confesiones son diferentes, aunque ellos hacen la división primario y secundario. Sí, ya se le estoy dando palo directamente a los protestantes. Pero estoy usando manera comparativa, no es la cuestión de ser escarnio de ellos, porque tengo amigos que me llevo muy bien, y ellos estuvieron mucho tiempo también adelantados a nosotros en lo que es el estudio bíblico. Eso es bien cierto, eso te lo dice Ratzinger en la nota que hizo a Sí. los 100 años de la Fundación de la Comisión Bíblica. Así como los estoy utilizando como ejemplo, también estoy reconociendo virtudes buenas que también, con intercambios que ellos tuvimos, digo, pudimos mutuamente ahondar en la palabra escrita de Dios. Pero bueno, esa es la diferencia. Nosotros no tenemos denominaciones, está condenado por Pío XI, Mystici Corporis, ¿está? Y si vos ves diferencia entre católicos, son en el plano material, o sea, de la opinión, porque formalmente somos un bloque, ¿está? Ellos Perfecto. formalmente son un mosaico. ¿Está? Bueno, aquí me dice, aquí te acaban de desenmascarar. Dicen que tu verdadero apodo es la hormiga atómica. Ah, sí, Que después la no te situación de engañaron. Magneto, no sabían quién era el juez de entonces me tiraron ahí un meme de la hormiga atómica, ¿viste? Por el casquito. Sí. Bien. Aquí, Lola nos pregunta, ¿se puede hablar de una iglesia ortodoxa? Qué interesante esta pregunta, porque a veces somos muy ligeros en el uso de la palabra iglesia. Yo veo que, por lo menos voy a decir algo, yo veo que en el Concilio Vaticano II los documentos son muy cuidadosos de hablar, por ejemplo, en el caso protestante, de comunidades eclesiales separadas. Yo nunca he visto que el Vaticano II les llame iglesias a los protestantes, pero en el caso de los ortodoxos, ¿qué nos puedes decir? Mira, el documento que aclara esto es la nota que mandó Ratzinger cuando era cardenal, ¿tá? Del dicasterio de la doctrina de la fe, que Sí, él lo recuerdo. habla sobre la expresión iglesias hermanas. ¿Tá? Que él dice que en un sentido teológico hay una sola iglesia, que es la iglesia católica, ¿tá? Que está con el Papa y todo eso, pero a nivel histórico podemos usar la expresión iglesia o hermana, ¿tá? Pero es algo histórico, no es algo teológico, porque para nosotros, digo, como está escrito explícitamente en la Biblia, Jesús fundó una iglesia, ¿tá? Él dice mi iglesia, también dice que ustedes sean uno, así como el Padre y yo uno solo somos. ¿Tá? La cuestión es esa, a nivel teológico hay una sola iglesia y eso no es negociable. A nivel histórico, o sea, sacado ese factor, sí, bueno, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, la iglesia caldea. Te doy esos ejemplos para decir, hay que diferenciar histórico y teológico. Perfecto. Y esta pregunta, ¿y los ortodoxos son católicos? Bueno, yo pensaría que Y sí, ¿no? depende la carga que vos le pongas a la palabra católica. Porque vos, por ejemplo, a nivel teológico, hasta los testigos de Jehová que no creen que Jesucristo sea Dios, pues sí que son católicos porque ellos predican y su ministerio y ellos cumplen la gran comisión de Mateo 28-19. Ah, bueno, Pero sí. históricamente nosotros nos hacemos conocer por Iglesia Católica, mientras los ortodoxos se hacen reconocer por Iglesia Ortodoxa. Ellos también son católicos porque van y predican. Te doy un Yo, ejemplo. No son tan evangelizadores como nosotros, pues son iglesias más nacionalistas, ¿tá? Pero también predican. ¿Tá? Depende de yo, la carga que vos le pongas. Sí. yo diría algo, José, no sé. O sea, yo podría decir, son católicos porque tienen sucesión apostólica. Bajo ese punto de vista, puedo decir, son católicos, tienen sucesión apostólica, tienen sacramentos Válidos, válidos, pero no tienen exentos. el amor a María. O sea, yo diría, para mí, digo, son católicos desde esos puntos de vista, ¿no? De que Sí. compartimos la sucesión apostólica. ¿Sabes Pensaría cuál es que la sí. cuestión, Anuar? Es que yo creo en lo personal que acá es la carga de la palabra y vos la tenés que aclarar antes de hablar. Es como Ya, meter un de prefijo, acuerdo. sufijo. Porque, por ejemplo, acá en Occidente se tomó la iglesia como si fuese un todo sacramental. ¿Tá? Y la iglesia, y vos sos carismático, lo sabes más muy bien, la iglesia no es netamente sacramental, porque hay dones del Espíritu Santo que no te los da ningún sacramento, por más de que Pío XII te diga que los sacramentos son las fuentes perfectas de vida, es cierto, sí, son las fuentes, fueron instaurados por Jesucristo bajo nuestra interpretación y exegesis, ¿tá? Pues van a venir otros que van a decir que la Biblia solo dice dos, ¿tá? Pero va conforme a la carga que vos le metas a la palabra. Y acá la eclesiología se hizo netamente sacramental. Vos fíjate que lo carismático empezó a retomarse después de los años 70 aproximadamente. Y es más, si el primero en traer la cuestión carismática en Latinoamérica fue el padre Lizaga, que está a 4 cuadras de mi casa. Es más, se fue anterior a Maturana.
esa discusión con Rey. Discusión en sanos términos. La iglesia de Belén, acá Malvin Norte. O sea, sé muy bien de lo que te estoy hablando y el jefe de la red iberoamericana de estudio de sectas, Miguel Ángel Pastorino, fue discípulo directo de él. Entonces acá, tanto vos, por tu trasfondo carismático, vos sabés que hay una falencia. Lo estábamos hasta el año 1100 más o menos, ponerle San Antonio de Padua, es mi santo favorito, y es occidental. Se puede hablar hasta de carisma de profecía porque él era profeta, en las biografías está que él era profeta, pero después cuando empiezas a hablar de los dones, vos por ejemplo tenés opiniones encontradas entre el Señor de Alejandría y San Agustín, sobre el don de lenguas, por ejemplo, y hay ciertas cosas que te dan los carismas que no te lo da la parte sacramental, y viceversa también. Entonces, debido a esa concepción netamente sacramental, es que a veces, viste, la gente tiene la visión un poco más reducida a la hora de usar ciertos términos. Por eso, por ejemplo, acá se asocia la catolicidad con la apostólica. Bien, de acuerdo. Fíjate que Leandro dice se quedaron, debe ser como congelados en el tiempo, como que no avanzaron, a pesar de que pueden llamarse católicos según la acepción del término. Lo que le entiendo, Leandro, es que los ortodoxos se quedaron como congelados en el tiempo. Creo que se refiere a los ortodoxos y en ese punto que aunque tengan algún elemento que converja con nosotros en el catolicismo, se quedaron allá y no siguieron el desarrollo. Lo que yo le entendería a Leandro de ese comentario. Sí, o sea, mirá que eso es a nivel formal y de concilios ecuménicos, porque ellos te aceptan hasta Nicea 787 hoy día. Pero mirá que ellos tuvieron, y ya mencioné unos teólogos. Vos, por ejemplo, vas a la confesión de Dositeo de 1672, que es, por así decirlo, que esa confesión salió del Concilio de Jerusalén de ese mismo año, que es como el Trento ortodoxo, porque los protestantes fueron para allá, se cartearon un tiempo con los patriarcas, al final como que les echaban fli, ¿viste? Y les armaron una especie de Concilio Trento. Y si vos ves las declaraciones que están ahí en las actas, y las actas las podés encontrar en Escribir, ya te digo, encontrar las actas así textuales para leer, a no ser la cuestión de la jurisdicción del Papa y el Filio, pues las condenas que se dieron, o sea, son las mismas. Y es más, y también un mito que hay es que hay un patriarca que se llama Cirilo Lucaris, que según los protestantes dicen que se hizo calvinista y fue patriarca de Constantinopla y todo eso. El propio Concilio de Jerusalén lo absuelve y atribuye a un discípulo de él que escribe en su nombre, que él sí realmente se hizo calvinista, pero no fue el propio patriarca, es un pseudopígrafo y el propio Concilio de Jerusalén lo absolvió. Eso también hay que decirlo, ¿no? Por eso te digo, ellos tuvieron su desarrollo, también tuvieron su encuentro con el protestantismo, no lo sufrieron como sufrimos nosotros, pero sí, tuvieron lo suyo. Y en Bien. el caso, ojo, y estamos hablando, mirá que estamos hablando del Oriente Bizantino. Yo, por ejemplo, pertenezco al Oriente Siríaco. Y nosotros protestantes ni ahí, no sé, fueron por 1842 a hacer una misión, estuvieron en tiempo efímero en el Líbano y después fueron para Armenia y hicieron la iglesia evangélica armenia. Los egipcios también tuvieron lo suyo y los egipcios es un tema interesante porque los protestantes llegaban a Oriente, obviamente bajo el poder del bienestar económico que ellos tenían y el poder industrial, entonces con cuestiones sociales se iban impregnando en sus misiones, y supuestamente les brindaban ayuda a las iglesias por medio de imprentas, por la cuestión de la Biblia, pero claro, de imprimir Biblias, pero ese tipo de ayudas también se cobran. Hoy, por ejemplo, vos tenés en Rusia, que fue el país que más influencia protestante se vio, y ya cuando elaboraron la Confesión de Filaret por 1820, por la segunda década del siglo XIX, ya de ahí sacaron la sección deuterocanónica. Y vos vas a la Confesión de Dositeo, como la que dije, ¿no? Salía Concilio de Jerusalén, y te aceptas libros deuterocanónicos. Y hoy día ellos mismos tienen un debate entre si aceptar la base textual masorética, que es la de los protestantes, o quedarse con la base helénica, que es la Septuaginta. Te digo, hay que ver qué oriente cristiano estás hablando y cómo se fue moviendo. Los egipcios, pues bueno, pues le dieron una patada y se quedaron con todas las imprentas y todas las cosas de ellos. Bien, José, yo tenía, bueno, mi siguiente pregunta creo que va muy enfocada. Era en la Iglesia Católica tenemos al obispo de Roma, ¿no? Como signo de unidad y de comunión. Y el que la no roca está ahí, visible. no está en la iglesia. Bien. En el caso de los ortodoxos, ¿hay alguna cabeza visible? Y esta pregunta la quiero enlazar con esta pregunta que hace Luis, que me parece interesante, y es, si la Iglesia Católica desapareciera, obviamente es un caso hipotético, Sí. la Iglesia Ortodoxa sería la que Cristo dijo que estaría protegida aun cuando no tienen un sumo obispo como el Papa. Es una pregunta.
Primero que hablamos hipotéticamente y está ahí bajo nuestra eclesiología, no Sí, podemos claro. ser destruidos nunca por la promesa de indestructibilidad, Mateo 16, 18, 19. Pero no, porque ellos no son el Oriente cristiano. ¿Qué me decís para las iglesias que también mantuvieron la sucesión apostólica, que no sé, que están en la India o las que están en Armenia? ¿Entendés? Decime, ¿qué me decís de esa clase de iglesia que también mantienen el obispado y la sucesión apostólica? ¿Son acaso ellos el Oriente cristiano? No. Precisamente el objetivo de esta tertulia es matar esos mitos, ¿tá? De decir, bueno, católicos ortodoxos, Oriente, Occidente, Rocky Balboa versus Iván Drago. No, hay más comunidades, ¿tá? Que mantienen todo eso y que se fueron cismando a sus tiempos y bueno, ¿tá? Se mantienen en diálogo. ¿No? En el caso Excelente. hipotético, si vamos a ese multiverso, ¿viste? No. Ok. José, lo que tienes en la cabeza se llama cufia, porque aquí Fernando dice, tengo la misma cufia que José. ¿Esto es una cufia? ¿Se llama así? Sí, se puede decir que sí. Los pañuelos tienen diferente nombre. Esto sí es un pañuelo que mi suegra se lo dio a mi mujer, es algo de familia y ella fue la que a mí me introdujo a la fe, entonces yo uso por eso. Además, es una cuestión de respeto, ¿no? Yo todas las cosas que, no sé, son de mi mujer, para mí son sagradas. Ok. ¿Tá? Es diferente también. Otra cosa es el targush, que es ese que es así que tiene, viste, un pomponcito. Pero sí, se puede decir que sí. Entre los hijab que usan los musulmanes hay de tres tipos. Te aclaro por las dudas, viste. No es tan fácil. ¿Tá? Pero está bueno expandir. Otra cosa, pará, quedé una cosa pendiente. Si los ortodoxos tienen una autoridad visible. Mirá, depende de lo que vos llames autoridad visible. Porque ellos, por ejemplo, el que los representa es el patriarca de Constantinopla, actualmente Bartolomé II. Pero obviamente que la autoridad que le ejerce no la ejerce de la misma manera que el obispo de Roma. Ahí digamos que esto más democrático, entonces él es la voz de todos los demás. Mientras el Papa, si bien es el que representa a la Iglesia, es el que la confirma. Te doy un ejemplo, en la época de la crisis monotelita todos los patriarcados estaban contaminados por la herejía. Y el único que no se contaminó es Roma. Es más, al Papa Honorio lo acusan de herejía, pero bueno, si te lo acusan es porque no leyeron las cartas de él, ni estudiaron los primeros 50 años. Ahí vos tenés un ejemplo de todos los patriarcados corrompidos prácticamente, ¿tá? Y solo el obispo de Roma siendo garante. Es más, di el ejemplo de Calcedonia, todo el oriente cristiano dividido, ¿tá? Y bueno, y San León Magno vino y dijo, esto es así y se ejecuta de esta manera. Te digo porque hay autores que desconocen eso, no voy a nombrarlos para no promocionarlo, y no estoy hablando de apologistas, claro, hablo de autores que escribieron libros que dice que a comienzo era patriarcal y que San León Magno no fue el que fijó la teología que después fue vinculante para toda la iglesia, sino que fue un acuerdo que hubo con Oriente. No, mentira, no hubo ningún acuerdo porque Oriente estaba dividido. ¿Tá? O sea, los constantinopolitanos estaban divididos y Siria y Egipto estaba tomado, chavo, por el monofisismo. También aclaro eso, a excepción de nosotros. De acuerdo. José, bueno, yo tenía otra pregunta, pero ya la respondimos arriba. ¿Cómo es la vida de un católico oriental en Occidente? Tú eres católico oriental, vives en Occidente, Mira, en la vivencia de la fe, no en el día a día, me levanto, me baño, no, en la vivencia de la fe. ¿Cómo es la vida de un católico oriental? Para conocer un poquito más de esa ¿querés, experiencia. querés que te diga la verdad? Sinceramente, es una flama que vos tenés que mantener viva porque se está apagando. ¿Por qué? Porque los orientales que emigraron a Occidente fueron generalmente por motivos de crisis, sean políticas, sean religiosas, o lo que sea. Por ejemplo, todo Oriente cristiano, 10 años antes del tío Adolfo, y no digo el nombre para que no nos censuren, o sea, del muchacho con bigote, esos ideales supremacistas que así como existieron en Alemania, también existieron 10 años antes en Oriente con el Imperio Otomano. Y ellos organizaron un genocidio sistemático para generar un ideal panturquista. Y fíjate que hoy en día los armenios sufrieron genocidio, por eso migraron. ¿Tá? Los asirios sufrieron genocidios, los sirios, conocidos como el Saifo, los griegos pónticos, nosotros sufrimos el Kafno y el nuestro fue diferente, porque para pasar más discreto y que no intervinieran las potencias occidentales, sea Inglaterra, Francia, como intervinieron en otros genocidios, se hizo un bloqueo tanto naval como de caminos para que no entraran suministros y se quemaron cosechas y se redujo la población del Líbano un cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esas condiciones vinieron los orientales que formaron sus comunidades y todo, pero claro, la cuestión es que la gente de Oriente, mucho se acultura a Occidente. También tenemos un gran grado de secularización, por lo cual la fe tampoco se mantiene.
Otros se casan con occidentales y se casan bajo otro rito. Entonces hay cambio de rito. Mi caso fue al revés, yo me casé bajo el rito maronita. Entonces, claro, yo lo que hago es estar constantemente alimentándome para alimentar la fe. Yo sé que no soy el único vocero del catolicismo oriental acá en Latinoamérica. Soy el más conocido quizás por esta cuestión de YouTube. Sé que no soy el único, pero mi vida, si vos me preguntás cuál es mi experiencia de fe, es mantener esa flama viva. Y te voy a decir, si vos vas a la praxis de las parroquias son bien rituales, porque la población que vino de allá, digamos que primero se ven como bichos raros. Entonces, determinados días se festejan las misas, ¿tá? O los curbonos, como nosotros le decimos a la misa. Curbono quiere decir sacrificio, y la cuca ni se pronuncia. Aclaro eso también, ¿tá? En determinados días. ¿Por qué? Porque otra gente, si no, lo ve como raro, dice, ¿o qué es esto? Y bueno, está, y al ser bien rituales, hay veces que vos tenés más gente que va a esa parroquia, que es latina y es occidental, que los propios orientales. Entonces digo, es una batalla muy dura a la hora de mantener la fe y mantener esa antorcha viva. Esa es mi experiencia que yo tengo. Por eso estoy estudiando, me estoy alimentando, estoy constantemente. Este comentario yo no puedo estar más de acuerdo. De todas las personas que yo conozco en redes, yo tengo que decirlo así. José es la biblioteca que le falta a Barragán. Es impresionante el dominio que tienes de contenido que te fluye, no estás proyectando ninguna diapositiva y eso, o sea, es una cosa impresionante. O sea, creo que todo el mundo se da cuenta. Todo el conocimiento que tienes y que compartes, impresionante. O sea, yo también me quedo asombrado de esa capacidad que tienes. Si una persona aquí viera este video y pausara cada vez que tú mencionas a un autor, ya tuviera una bibliografía súper buenísima. Es que esa es mi De intención. O todo, sea, yo te doy la punta del iceberg. Te doy la punta. Después anda ahí y anda tirando. A mí no me das la vida para expresar todo. así es, así es. No, está todo muy interesante. Eh, Quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cuáles son los grandes representantes? Cuando uno se acerca al estudio de los padres de la iglesia, por ejemplo, hay gente que de pronto no conoce la distinción, que no está muy cercano, quien ya empieza a estudiar un poquito más, ya empieza, bueno, empezamos con los apostólicos, empezamos con los apologistas griegos, los africanos. En el plano oriental, ¿quiénes son los grandes representantes de los padres de la iglesia que alguien aquí que se esté interesando quiera leer un poquito más? Yo conozco algunos, Depende, pero depende amplíanos del tú. oriente que hables. Por ejemplo, en el ambiente siríaco, vos tenés a Efrén de Siria, ¿tá? Que nosotros, que mientras ustedes celebran a Santo Tomás de Aquino, nosotros celebramos a Efrén de Siria, que es una fe de Santo Tomás. ¿Tá? Eso te lo puedo decir. Vos vas al Enchiridium Patristicum, por ejemplo, ¿no? Que es la lista de santos padres, o sea, el catálogo que tiene la iglesia, y se te menciona Frates, ¿tá? O Afrahat, ¿tá? Que es el sabio persa que murió en Mosul, que fue contemporáneo al concilio de Nicea, que se presume que él no fue a Nicea, ¿tá? Porque tampoco en la obra de él vos tenés, o sea, citaciones o cosas así. Tenés a Jacob de Serú, que es una persona que hoy en día está siendo desenterrada de ese fango que lo han tirado, ¿tá? Que tiene cosas muy interesantes y hasta hace poco se descubrió un manuscrito que es el número 401, ¿tá? Que ni siquiera el mismo Asemani, que fue el bibliotecario del Vaticano, que fue maronita, y fue con él que se creó ese cargo bibliotecario, lo había registrado. Entonces, tenés un montón que aún no están en el Enchiridium Patristicum. Por ejemplo, de Afrates tenés, no sé, 2, 3 citaciones de las demostraciones, son como 23, 24, y tenés pequeños fragmentos. ¿Qué más te puedo citar? Los armenios tienen a Juan Mandacuni. Yo de él había leído un himno eucarístico muy bueno. Gregory Narek, que en el 2015 ingresó al Club de los Doctores de la Iglesia, que es armenio y no es un armenio católico, es un armenio del siglo X que no estaba en comunión con la Iglesia. ¿Tá? Pero claro, por esta cuestión de acuerdos cristológicos y todo eso se dieron cuenta que no era hereje, porque obviamente la gente de Oriente tiene categorías conceptuales completamente diferentes a la hora de codificar la realidad, entonces Francisco lo metió en el Club de los Doctores. Y tal, te puedo citar esos nombres que son más desconocidos. Después, bueno, si vos querés con los bizantinos, tenés a los capadochos, Gregorio Nociancio, Gregorio Niza, Basilio Cesarea, y la hermana de ellos, Macrina,
que es muy olvidada, pero según dice la tradición, ella fue la que escribió las reglas monásticas que ellos después siguieron. ¿Entendés? San Juan Crisóstomo se puede decir que es de nuestra jurisdicción. Es más, la existencia de San Marón, vos la conocés por una carta que Juan Crisóstomo le envió a él. ¿Está? Entonces... Wow. Yo hubiera dicho San Juan Crisóstomo, San Efrén, San Gregorio Nacianciano, de Niza y San Basilio. Son como los que yo más en Damasceno, pero sé que hay muchos más. Y es impresionante por toda la belleza. Uno, por ejemplo, cuando lee Los Padres del Desierto, uno queda, o sea, yo quedo impactado, enamorado de esa lectura, por ejemplo, de los apotemas, los Padres del Desierto, que entendería también son de línea oriental, ¿no? Como geográficamente hablando, ¿cierto? Sí, más cuestión egipcia ahí, porque se empieza más o menos a recopilar con lo que es San Antonio de Egipto. Nosotros, nuestros monjes, usan la regla antoniana de Egipto, para darte el ejemplo. También entre los apotemas y Padres del Desierto creo que tenés estas cuestiones. Después se va expandiendo la biblioteca hasta de monjes escitas, ¿no? Los escitas son de Rusia, entre Mar Negro y Mar Caspio. Pero sí, generalmente es así. Bueno, Nombrar. y la ¿Cuál es mi pregunta padre que hace aquí favorito? Lola, la pregunta de Lola, a ver, yo sí quisiera saber cuál es el padre de la iglesia favorito de José. No sé. La verdad no lo sé, porque digo, es tanta la riqueza y son tantas cosas, y a mí me gusta explorar sobre todo la parte mística, tipológica. Sinceramente no sé, yo por ejemplo ayer estaba leyendo a Juan de Damasco, y te pira la cabeza, en especial cuando te habla sobre la Eucaristía, que mismo te dice que, por ejemplo, vas al libro cuarto, capítulo 13, y si bien, por ejemplo, todo lo que es del Antiguo Testamento con el Nuevo lo unís con vaya tipología, él mismo dice que la Eucaristía no es una tipología, él te dice que es una realidad, y que viene después de la invocación, y todo. Estoy parafraseando un montón de cosas. Así que es una cosa que viste que es muy interesante, porque acá, mirá que el debate de la Eucaristía solo acá en Occidente, que se da en Oriente nadie fue tan ingenuo, para no utilizar otras palabras, y no se te escucha, ¿no? Estás muteado. Tan atrevido, Eh, no fue tan atrevido sí, en sí. Oriente como para Sí, cuestionarlo. no, nadie se puso. Es más, todas esas cuestiones de negar lo que es la cuestión de la transubstanciación, por ejemplo, ¿no? Como se le dice acá, porque vos dices transubstanciación y es un envase latino, por las palabras que vienen del latín. Pero mirá que la idea vos la encontrás perfectamente, no sé, en Juan de Damasco la encontrás ahí. Cirilo de Alejandría también lo encontrás. Pero claro, la fe se vive de otra manera. Es algo más místico en el sentido, por ejemplo, a la hora de explicar las cosas. Vos, en pocas palabras, cuando vos haces un sacramento o un sacramental, lo que vos estás haciendo es bajar una realidad celeste, ¿tá? O sea, vos bajás algo, digamos, de una especie de topos urano por medio de una invocación, y después, bueno, eso queda en el elemento y de ahí se ejecuta, y no solo con la Eucaristía, también eso pasa, por ejemplo, con el agua bendita, con los sacramentales. Pero bueno, acá se dan explicaciones como que muy mecanicistas, ¿viste? Que hasta a veces no es que no tenga misticismo, sino como que queda opacado por toda esa terminología hecha en fórmulas como se decidió ordenar acá todo con la escolástica. Oriente, por ejemplo, vos lees Efrén de Siria y es puro poema, Ahí, ¿entendés? ahí te quiero preguntar algo. Nosotros, digamos, podemos ver el desarrollo de la teología mística. Acá, si yo te dijera, José, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, ¿quién es, o sea, esa experiencia mística? ¿Cuál es equivalente en Oriente? O sea, ¿quién de los padres o qué autor vivió esa experiencia allá? ¿Qué es el equivalente a lo que es San Juan de la Cruz y, por poner un ejemplo, Santa Teresa de Ávila para la parte occidental? ¿Tienen algún desarrollo así en la mística que tú lo mencionaste ahora? ¿Crees que te soy honesto? No estudié a ninguno de los dos. Sé quiénes son, pero no los estudié. No te puedo Oh, hacer ese okay. paralelismo porque no. Es más, a veces mis amigos se ríen, ¿viste? Porque dicen, che, vos me hablas de padres o nombres que a veces nosotros decimos, estará diciendo la verdad, nos estará así jugando una broma, pero a veces no me distinguís un franciscano de un dominico. Y no, porque yo me concentré a estudiar esto. Ok, No ok. puede con todo. Perfecto, tranquilo, tranquilo. La última pregunta que tengo, ¿sí? El catecismo en alguna parte nos habla del cristianismo oriental, o sea, lo menciona en alguna parte que de pronto alguien quiera ahondar un poquito más y...
¿Sabes del Sí, catecismo? habla de las iglesias de Oriente. No, no lo tenía. Esa pregunta, no sé, habría que buscar en el catecismo, pero sí, vos tenés las iglesias particulares de Oriente que están en comunión. Sí, hay una parte de catecismo que habla. No me Y del acuerdo el numeral. magisterio, digamos, mencionaste el documento de Ratzinger sobre iglesias hermanas. ¿Hay algún otro Bien. documento del magisterio como tal donde podamos profundizar un poquito más sobre Oriente? A ver, mira, documentos del magisterio. A ver, te cité una constitución, pero ya no se aplica más porque, digo, ya cambió todo, ¿viste? Si no me Yo equivoco, pensaría creo del que... Vaticano II, ¿no? Yo pensaría que también el Vaticano II, Ah, pues, sí, mira, del Vaticano II, vos tenés, la mención las tenés, por ejemplo, mira, me mataste en la pregunta, pues lo que yo te puedo decir que esto, del Vaticano II, si vos lees Lumen Gentium y Dei Verbum, ¿tá? Esos documentos fueron hechos por orientales. ¿Por qué? Porque lo que hubo en el Vaticano II fue un desarrollo de la eclesiología, y eso vos lo ves en Lumen Gentium. Fueron orientales precisamente los que le dieron a Ives Congar el material para redactar, porque se desecharon un montón de esquemas, ¿tá? Y lo que terminó fueron lo hecho por Máximos IV, Máximos V, Bellara Pedro Pablo, te estoy citando nombres de gente, viste, que empezó a redacción de documentos. ¿Por qué? Porque el gran problema que tiene Occidente es definir lo que es la iglesia. No que no lo sepan, no que no estén, ¿tá? Pero vos tenés documentos sueltos antes del concilio, por ejemplo, Cantate Domino, Nuperat Nos, que son constituciones para confirmación de fe cuando una iglesia oriental entra en comunión. Pero ¿qué pasó? Si vos lees, por ejemplo, el Lumen Gentium, que es muy criticado, ¿tá? Eso fue hecho por orientales porque habla de la iglesia en su catolicidad y te habla de lo que es ser católico. Vos, por ejemplo, creo que vas por el numeral 14 o 16 y te dice que por más de que vos tengas una vida sacramental y digas crear todos los dogmas y esto y aquello, pero no estás de corazón unido, tampoco perteneces a la iglesia. y es súper ¿Entendés? fuerte. Y es súper Y fuerte. dice, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad, dice el documento. Exactamente. Y una cosa que si vos, por ejemplo, todo esto, la cuestión de cómo se configura la eclesiología, también parte de las fuentes de la revelación, que son la Biblia y la tradición. Si bien vos en el Concilio de Trento tenés enumerado lo que es la Biblia y tenés la mención de la tradición, las relaciones entre una y otra, vos la tenés en Dei Verbum. Y fueron orientales la que la hicieron también. ¿Tá? Y todo eso, antes de Trento, está en Nicea 787, que anatemiza al que no acepta en su totalidad la tradición apostólica, la tradición eclesiástica escrita y no escrita. Denzinger 308. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Mirá, que hable sobre iglesias orientales, hay documentos. ¿Tá? O sea, esa pregunta, si me lo hubieses hecho, ya te los busco. ¿Tá? Pero yo te puedo tirar a estas dos constituciones dogmáticas que son el eje del Vaticano II y es ese desarrollo que hubo. ¿Por qué a Occidente le cuesta a veces asimilar lo que es la eclesiología? Por ese solipsismo que nosotros hablamos, que se encerró en sí mismo, entonces ve cualquier cosa extraña, y no digo desde fuera de la iglesia, digo de adentro también. Por eso hubo una gran latinización a las iglesias de Oriente, y ya lo veía con desconfianza porque la Iglesia Católica se veía solamente, veía los límites visibles de la Iglesia Católica, que son todos los que están en comunión con el Obispo de Roma. Pero vos también tenés gente que está en comunión imperfecta, como los ortodoxos, tenés los protestantes que tienen sacramentos válidos, los históricos, ¿no? Que tienen bautismo válido, ¿verdad? Que a ellos vos los podés llamar tranquilamente hermanos. Pero claro, o sea, la cuestión es esta, son parte de la iglesia visible porque la iglesia visible es una sola. ¿Tá? Y el obispo de Roma es esa roca que mantiene la unidad. No, no lo son. Pueden ser parte de la mística, eso solo Dios sabe. Es más, aún con nosotros mismos, siguiendo una vida sacramental, si no estamos plenamente limpios y puros delante de Dios, no sabemos si somos salvos, mucho menos ellos. Pero a nosotros, por medio de signos externos, se nos puede, sí, como es esto, identificar como miembros de la Iglesia de Cristo, cosa que a los otros no. Esa Ok. es la gran diferencia que hay. Y otra cosa, si vos vas a Dei Verbum, que habla sobre la fuente de la revelación, y vos vas, por ejemplo, en el Catecismo al párrafo número 83, que habla de tradiciones apostólicas y tradiciones litúrgicas, teologales, ahí explica también la diferencia entre las tradiciones, porque en Occidente la idea que se tiene, y es una de las preguntas que los protestantes siempre dejan al católico en jaque, es la cuestión, y bueno, ¿y qué es de los apóstoles y qué no? ¿Tá? Porque, no sé, a ver, el agua bendita o prender velitas no lo veo en la Biblia y esas cosas. Y bueno, ese tipo de cosas, el occidental cree, o sea, y los que son más conservadores dentro del catolicismo,
¿tá? Que es una especie de acervo acumulativo en el cual si vos quitas o pones algo, adulterás el depósito. Pero dentro de ese acervo acumulativo hay cosas que son esenciales, que ahí sí no podés ni sacar ni poner, y hay otras que son accidentales, ¿viste? Te estoy utilizando terminología latina para que se entienda. Hay ciertas cosas que son accidentales que sí, a ver, las vestimentas de sacerdote, cómo suministramos los sacramentos. Nosotros, por ejemplo, antes, hasta el siglo XVIII, hacíamos como lo hace casi todo el Oriente cristiano. Vos tenés al bebé, lo bautizás, le pones aceite, o sea, lo crismás. Crismar es confirmar, viene la palabra crisma, es una palabra griega que decía aceite, y después con una cucharita le pones vino y un pedazo de hostia. Pero en el siglo XVIII dijimos, no, vamos a hacerlo de la manera latina. Ustedes, la misa que tienen, por ejemplo, de la reforma litúrgica del 70 hasta ahora, es una misa muy parecida a lo que es una misa maronita antes de que comenzara el periodo de latinizaciones forzadas por el siglo XV. Esto yo te digo la verdad, obvio que no lo hablo a nivel vengativo porque yo no viví otros siglos, pero ¿cómo explicarte? Digo, nosotros sufrimos latinizaciones y hasta experimentaciones litúrgicas. Y ahora la tortilla como que se dio vuelta. Ustedes tienen una misa orientalizada, así como nosotros antes del concilio teníamos una misa que prácticamente era casi muy difícil diferenciarla de una de las latinas. No sé, a menos que veas un cuadro de algún santo maronita, era muy difícil. Entonces, digamos que los roles se dieron vuelta. Yo creo que es algo justo, no tanto por la cuestión de revancha, sino porque Occidente está muy desacralizado. Hubo una gran pérdida de misticismo. Es más, hoy en día estábamos hablando de lo que es ser iglesia o quién fundó y quién no, pero había que aclarar que estamos hablando a un nivel más sacramental, no un nivel tan historicista. Entonces, debido a todo eso, yo creo que a ustedes les conviene más tener la misa que tienen. Es más sencilla, sí, pero por un lado más catequética, tenés signos también que son visibles, ¿entendés? Que hay gente que no se da cuenta. Te voy a dar un ejemplo, el altar. El altar muchos dicen, y el altar es como una mesa. Sí, pero mirá que por el siglo IV todos los altares eran como mesas. Nosotros ya en la Edad Media, cuando estábamos, o sea, en el exilio y aún en épocas antes del siglo, del cisma, también teníamos una mesa en medio del templo. No es como ahora que se cree que el lugar del altar tiene que ser una parte fija en una de las paredes. ¿Por qué? Porque digamos que era todo más comunitario, se hacía más en forma de sinaxis. Y la mesa, que a veces muchos grupos ultraconservadores dicen, parece una mesa, parece una liturgia protestante, los griegos le decían agia trapeza. Eso vos lo puedes encontrar en el libro de Hughman. Es más, estoy citando un libro que es excelente, que habla toda la historia del rito latino, ¿tá? Pero al mismo tiempo, cuando vos lees a Hughman, vos vas a las anotaciones al pie de página y te hace intertextualidad con lo oriental. Joseph Andreas Hughman, El desarrollo del rito latino, eso es un librazo. Totalmente, yo les digo, estudien eso. Fíjate, yo que soy que participo en rito oriental, te estoy recomendando literatura occidental de primer nivel. Entonces, ¿qué pasa? Todo diferente. Esas cosas que muchos grupos ven, esto parece protestante. No, no es que parezca protestante. Es que es oriental. ¿Entendés? Te voy a dar un ejemplo. En nuestra liturgia también lo que tenemos es el hecho de que aparte de ser sacramental, la hora de la Eucaristía, de la consagración, es más neumatológico, porque vos no solo pedís que el Espíritu Santo cambie la sustancia de los elementos, sino pedís que el Espíritu Santo entre en cada uno de los miembros, o sea, que caiga sobre cada una de la congregación. Es más, tenemos una combinación sacramental y carismática al mismo tiempo. ¿Tá? Y si bien los sacramentos se hacen persona in Christi, ¿tá? La representación del altar en medio de la congregación o esos espacios vacíos representan al Padre detrás. Entonces vos tenés al Padre por un lado, ¿tá? Atrás porque vos estás simulando el cielo, el Hijo y en persona in Christi y en el mismo sacramento y el Espíritu Santo en cada uno de los fieles. Como nosotros no tuvimos, a ver, por así decirlo, los problemas que tuvieron ustedes con los cuestionamientos acerca de la Eucaristía, ¿no? Y de que, bueno, si Cristo está, no está, si es neumatológico, si es sustancial, si está viciada, nosotros no hacemos tanto énfasis en el cambio de sustancia, si bien, por ejemplo, y en el sacrificio de Cristo, si bien a la misa le decimos sacrificio, como dice urbono, ¿tá? Pero sí nuestras misas son más, si vos lo ves en los cánticos y como te dije en la consagración, es todo más trinitario porque las herejías que hubieron en Oriente fueron más trinitarias y de corte cristológico también. Entonces nuestro énfasis conforme a nuestras luchas y situaciones históricas va por ese lado. Te lo digo por ahí también, viste, que digo que muchas cosas que ven protestantizaciones es misticismo oriental. El problema es que esa gente desconoce todo lo que es la liturgia, la mística, la teología oriental, entonces, bueno, le echa culpa a los protestantes. Es más,
después del concilio, y eso vos lo tenés en una de las tertulias de Veritas Traditio, que con documentación protestante lo pudimos comprobar y todo eso, trajimos a alguien que era de protestantismo para exponer la documentación. Ellos cambiaron el formato de la misa, de ellos, misa entre comillas, aclaro, ¿no? Porque para nosotros no Sí, es claro. válido, tienen otra doctrina, o sea, sus celebraciones antes del concilio eran lo más parecido a la misa tridentina y posterior al concilio esto se hizo un cambio, pero hay lugares dentro del luteranismo, por ejemplo, que festejan según, entre comillas, su Vetus Ordo. Más, en términos históricos, el Vetus Ordo de ellos es más antiguo que el Vetus Ordo católico, porque ellos no pasaron por las reformas de San Pío V. También hay que decir eso. Por eso digo, no es que la misa que ves en el Vaticano II protestantizada, no, es orientalizada. Y si los protestantes hacen algo similar es porque nos copiaron a nosotros y no nosotros a ellos. Qué importante eso, sí, porque para no caer en ese juego polarizado de yo soy del remanente fiel porque tengo la misa de milenios y tú eres un protestantizado. O sea, interesante eso. Mira, yo sé que, o sea, tienes muchísimo más para compartirnos. Vamos a volver a invitarte seguramente para hacer más programas. Sé que vas a estar también en el canal de Cruz, entonces qué bueno que te podamos sacar el jugo, aprovecharte de todo ese conocimiento y esa experiencia para poder edificarnos. A la gente pues le ha encantado el programa por los comentarios que hemos visto, entonces pues darle las gracias a los que se quedaron hasta el final. Los quiero invitar para este domingo, que el siguiente episodio viene con Cruz y toda la fanaticada de Cruz. Los espero acá el domingo para hablar de magisterio, un tema bastante también interesante. El Noti Entonces, católico. ¿cómo? El Noti católico, porque si vos vas a uno de los dos programas anteriores de ella, viste, ella te empieza a dar las noticias, te muestra las cosas y parece un noticiero, viste, católico. Está buenísimo el formato. No, pero Sí, ¿sabes sí, lo que sí. tiene ella? Ella escarba en la información. Fíjate el problema que hubo con el último motu propio, digo, y ella te mostró que fue una respuesta, un avance que tenía el lado progre para meterlo a raya. Pero claro, como primero que ella Me lo vive en aclaró. Europa, A mí me lo aclaró ¿ah? ella. Sí. Sí, A mí me y lo aclaró. segundo, ella aclaró muchísimas cosas. Ella tiene, así como yo tengo acervo cultural de Oriente, información que muchos, ella tiene por dentro de comisiones, además ella se va con el clero. Entonces la información que Cruz te da es netamente fiable. O sea, es muy interesante porque hay que ver que muchos documentos no son como ese, no es ni siquiera para laicos. Entonces vos te lo pones a leer, ¿entendés? Y no lo vas a entender, primero porque no es para vos, y segundo que hay una realidad y una problemática en la iglesia que uno también está desconociendo cómo la Santa Sede la está llevando a cabo. Y lo que ella hizo precisamente fue sacar eso a luz. Por eso digo, es muy recomendable, porque es muy, o sea, está muy trabajado lo que ella Sí, hace, o sin sea, hay duda. mucho Entonces, empeño. el domingo acá, pues los espero para compartir con Cruz el episodio. Y bueno, y los otros programas que hacemos en el canal, el curso de catecismo, las La predicaciones catequesis. y todo lo demás que hacemos acá en el canal. José, Dios te bendiga, muchas gracias. Dios bendiga a tu También. familia. Bueno, y seguimos adelante. Un abrazo también para todos. Y acá me dicen también conocida Griselda a Noticruz. Noticruz es con ella. Ok. No te cruces con Bueno, ella. sí, muchas gracias entonces a todos. Los espero en el próximo video. Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludos a todos. Salud.